Pregunta que formula el diputado don Luis Alberto Campos Jiménez, del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, sobre iniciativas impulsadas por el Gobierno de Canarias tras la decisión unilateral de Marruecos de ampliar la frontera marítima ocupando las aguas territoriales canarias y del Sáhara Occidental, dirigida a la Presidencia del Gobierno. Tiene la palabra señor Campos. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señor presidente, es algo normal, diríamos humano, que en ocasiones la actualidad opaque todo lo demás. Y en un momento como en el que estamos viviendo, que hemos reiterado en multitud de ocasiones, probablemente el más excepcional en el último siglo, es normal que eso oculte todo lo demás. Lo digo porque en el momento que vivimos del COVID, la actualidad política, incluso la actualidad mediática, está profundamente centrado en ese tema. Pero los parlamentos, que es el lugar del debate, de las propuestas, pero también de la defensa de los intereses legítimos de los que nosotros representamos, es decir, a Canarias y a la gente que vive en esta tierra, hay aspectos que no pueden pasar a un segundo plano de la actualidad. Hay aspectos que no podemos permitir bajo ningún concepto que pasen al olvido. Hablo de la declaración absolutamente, la aprobación por parte del Parlamento de Marruecos de absolutamente ilegal de la anexión de las aguas territoriales, no solamente canarias, sino también del Sáhara Occidental. Esta es una cuestión que este Parlamento debe tener presente de manera constante hasta que se restablezca la situación de partida, que no era la idílica, pero al menos no es una situación absolutamente unilateral por parte de un Estado que ha vulnerado todos los derechos, entre otros el artículo 74.1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del Mar, que establece claramente que esa decisión de anexión a la hora de delimitar las aguas territoriales por parte de Marruecos, como digo, de manera unilateral, queda invalidada porque solamente de mutuo acuerdo son válidas desde el punto de vista de esa legalidad internacional. Hace poco, en el mes de julio, el diputado García Ramos en una comisión trajo esa cuestión a este Parlamento. Hoy la traemos nosotros. Hace meses, antes incluso de la aprobación por parte del Parlamento marroquí, yo creo que no ha habido un grupo parlamentario que manifestara su rechazo a esta decisión. Y tenemos que seguir trayendo a este Parlamento y propongo que en breve, a ser posible en el primer pleno del mes de octubre, podamos traer una declaración institucional, algo que se hizo el Gobierno de Canarias, no se lo podemos achacar en sentido negativo, todo lo contrario. Pero nos gustaría saber cuál es la posición en este instante del Gobierno, qué acciones está tomando el Gobierno de España y, por supuesto, la exigencia de la restitución a la situación de partida y la denuncia ante los organismos internacionales. Gracias, señor Campos. Señor presidente. El Gobierno de Canarias, señor Campos, está en permanente contacto con la ministra de Asuntos Exteriores para, entre otros asuntos, justamente este. Dijimos cuando esto ocurrió, que por cierto no fue la primera vez ni en esta legislatura de manera excepcional, porque también ocurrió en el pasado, esta decisión unilateral de Marruecos no iba a tener recorrido. Se manifestó de manera inmediata el Consejo de Gobierno, pero también el Parlamento de manera unánime, haciendo de todos la afirmación de que ni una sola milla, ni un solo milímetro de las aguas canarias iba a ser tocado por el reino marroquí. Han pasado 8 meses, si no me equivoco, de aquella aprobación por parte de las autoridades marroquíes y 8 meses después nada se ha ejecutado porque nada se puede ejecutar. Exige obligatoriamente el visto bueno de los países limítrofes, exige el visto bueno de España. El Gobierno de España ha dicho claramente que en ningún caso va a dar visto bueno a las pretensiones de Marruecos con respecto a la delimitación de las aguas. Por tanto, teniendo en cuenta que la manifestación del máximo órgano parlamentario de Canarias, del Gobierno autónomo, del Gobierno de España es contundente, estamos ante una acción que va condenada por parte de Marruecos al absoluto fracaso, que no significa que no estemos vigilantes, que no significa que no traigamos las iniciativas que sean precisas, que no significa que no estemos encima del Gobierno de España, encima de la política internacional, para ver qué es lo que termina siendo, camina hacia dónde el Gobierno marroquí. Hasta este momento no se ha elevado a ningún organismo internacional la aprobación de Marruecos con respecto a la delimitación de las aguas. En ese momento, automáticamente habrá oposición del Gobierno de España y hasta ahí el recorrido de esa pretensión, que repito, no es nueva, que obedece seguramente a otros condicionantes, a otros factores de otra índole por parte del Reino de Marruecos. Y, por tanto, la calma absoluta por parte del presidente hacia los canarios y canarias, porque 8 meses después de esa aprobación siguen sin tocarse un solo milímetro de nuestras aguas y no se tocarán.